Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de INTA. En esta ocasión vamos a ver desarrollo como tema principal. Así que voy a compartir la pantalla para que todos podamos seguir el desarrollo de la clase. Y como les decía, vamos a hablar de desarrollo. Para pensar en desarrollo tenemos que pensar en todo el proceso de ideación de la película, o sea, el momento en que arrancamos de la idea hasta conseguir la financiación. Y toda esa previa que nos permite armar el proyecto, ver si es factible, si lo vamos a poder llevar a cabo y conseguir la plata. Entonces, para pensar el proyecto, el desarrollo del proyecto, tenemos que pensar en la etapa previa a la producción propiamente dicha. La producción propiamente dicha pensada como eso que arranca en la preproducción, rodaje, postproducción y luego en la distribución y comercialización de la película. Va desde la idea hasta la maduración del proyecto, o sea, de que a alguien se le ocurre, bueno, podemos hacer una película, un documental sobre esto, hasta que tenemos ya el guión, el proyecto, la financiación, ya nos podemos meter a filmar la película. Entonces lo primero que tenemos que tener es ese objeto que nos va a permitir empezar a buscar la evaluación de esta película. A mí me gusta pensar en dos momentos muy fuertes para la etapa de desarrollo. Primero, que es el estudio y evaluación del proyecto a realizar, y después la búsqueda de ese financiamiento. Para pensar en el estudio y evaluación del proyecto que vamos a realizar, tenemos que pensar en sobre qué vamos a hacer nuestra película, ¿sí? Y ese trayecto en el desarrollo puede ir desde la idea, empezar a desarrollar la idea, o ya arrancar con el guión. Lo que sí es cierto es que para buscar el financiamiento ya tenemos que tener un guión bastante cerrado. Entonces, pensamos en la primera instancia de desarrollo como el estudio y evaluación del proyecto a realizar. Acá tenemos un punteo, es un punteo y algunas preguntas que nos deberíamos hacer y para contestarnos con algunos documentos. Esos documentos después van a estar incluidos en la carpeta, que también vamos a ver, por lo tanto vamos a repasarlos nuevamente cuando vemos en la carpeta. Pero al menos así para pensar en un primer momento en el que esos documentos empiezan a desarrollarse y después en el requisito que vamos a tener que tener en la carpeta para buscar ese financiamiento. Pero en principio, para el estudio y evaluación del proyecto que vamos a realizar, y cuando hablamos de proyecto a realizar, estamos pensando en serie, película, documental, serie web, lo que querramos. Tenemos que pensar primero en la factibilidad económica. Y cuando pensamos en factibilidad económica, no solamente si es posible hacerla, sino también digo, si va a ser factible recuperar. Porque si no, si la película conseguimos, vendemos una casa, hacemos una película. ¿Sí? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo se recupera? ¿No hay un plan programático para recuperar esa plata? Es la primera y la última vez que vamos a hacer una película, porque si no tenemos un pensamiento industrial de recupero, no vamos a poder seguir trabajando en la industria del cine. Entonces, esa factibilidad económica va a tener que también ver con una eventual proyección en el mercado. Yo, en este momento, por ejemplo, ¿se pueden hacer grandes películas? Y está un poco complicado el mercado para hacer grandes películas en Argentina de ficción. Entonces, ¿para qué da el mercado? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Y cuánto voy a recuperar? O sea, la inversión y la rentabilidad. Para pensar en cuánto me va a salir, tengo que, una vez que tengo ese guión ya terminado, lo que les venía diciendo, tengo que empezar a pensar en un presupuesto. ¿Qué número va a tener ese guión? Entonces, lo que voy a armar es un presupuesto de máximo. O sea, pensar en un documento que me permita visualizar el número real de esa película. Y cuando hablamos de presupuesto máximo es porque estamos hablando de un presupuesto que nos permita trabajar algunos imponderables. Después lo vamos a ver cuando veamos presupuesto en la carpeta. Pero en principio pensar eso. Pero ponernos a pensar si ese proyecto va a poder hacerse así. ¿Y de dónde voy a sacar la plata? Un plan económico, de cuáles van a ser mi fuente de financiamiento y en qué agenda voy a ir gastando la plata. ¿La voy a gastar toda junta o la voy a gastar en un
un año, 6 meses, 8 meses. También lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos eso, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cómo la gastamos? Primero, ¿cuánto me sale? Después, ¿de dónde viene eso que me sale? ¿Cómo gastamos eso? Tenemos que pensar en cómo vamos a recuperar eso. Entonces, vamos a pensar en dos elementos también, que son el punto de equilibrio y el estimativo de ganancia. El punto de equilibrio es ese cálculo que nos permite ver en qué momento la inversión se va a equilibrar con nuestras entradas. O sea, cuánto gasté y cuánto voy recuperando. Y de ahí en más es ganancia. O sea, hasta dónde voy a estar hecha con el costo de mi inversión y hasta dónde voy a tener una ganancia. Entonces, eso en primer momento fue la evaluación del proyecto. Ahora que ya pensé todo eso, ya tengo todo eso cerrado, tengo que pensar en la búsqueda de financiamiento. Y para la búsqueda de financiamiento lo que voy a necesitar es una carpeta de desarrollo, el pitch, ¿sí? O presentación de esta película, y el WIP, que es el trabajo audiovisual en proceso, en progreso, decimos work in progress, que puede tener diferentes formas. Algunos tienen un teaser, otros un teaser más largo, pero es un ejemplo mínimo de cómo va a ser mi película, cómo se va a ver. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener para la búsqueda del financiamiento que vimos ahí es la carpeta de desarrollo. ¿Qué va a tener esa carpeta? Primero es, el primer elemento que va a tener esa carpeta, digo, me viene una carpeta sobre qué va a contar ese proyecto. ¿En qué cuenta la película? ¿Qué cuenta la serie? ¿Qué cuenta? ¿Sí? Una sinopsis. El primer elemento que tenemos como documento es una sinopsis, que es un resumen del argumento en no más de una página. La sinopsis es un elemento fundacional porque es el primer elemento que vemos en nuestra película. ¿Sí? Si nuestra sinopsis está muy mal hecha, inentendible, es muy difícil que alguien pueda seguir hacia adelante leyendo una carpeta. Pero es un elemento casi de filtro la sinopsis. Por eso es importante para nosotros pensar en ese elemento. Después, el tratamiento del guión. El tratamiento del guión es un documento en el que se desarrolla la totalidad del argumento, entre 8 y 15 páginas, que no llega a tener el desarrollo pormenorizado del guión, pero que sí da cuenta de la totalidad de la anécdota, la forma en que se va a contar y la estructura final de nuestra obra. Y por último, el guión cinematográfico, ¿sí? El guión literario, nuestro guión literario, que sí va a ser un desarrollo pormenorizado de toda nuestra película. Una vez que tenemos esto desarrollado, también vamos a tener que tener otros elementos en nuestra carpeta, ¿sí? Eso que se contaba, ¿de qué manera se cuenta? ¿Cómo lo cuento? Para contar cómo lo cuento está la propuesta estética o tratamiento estético, ¿sí? Son dos documentos que, es un documento que va a dar cuenta de cómo el director va a transformar ese guión, esa pieza que vimos escrita, la va a poner en su cosmogonía audiovisual. Y le va a dar cuerpo en función de su propio estilo, su puesta en escena, sus colores, su fotografía. Digo, nosotros, por ejemplo, va Almodóvar a un mercado, cosa que ya no hace, obviamente, pero digo, ¿cómo contaría su estética en ese guión? Tenemos un guión y Almodóvar contará todos esos elementos estilísticos almodovarianos, como puede ser el kitsch, el vestuario, la paleta de colores, todo ese estilo almodovariano que todos. Otro elemento que tiene que tener nuestra carpeta de desarrollo es la motivación del director, del guionista y el productor. Suelen pedirse esas motivaciones. ¿Y qué es una motivación? La motivación es un documento muy particular en el que expresa, es el más objetivo de todos los documentos,
porque expresa cuáles son los motivos, pero no los motivos de qué nos moviliza a hacerlo, sino también por qué está bueno, por qué está buena esa película para el otro. Nosotros siempre, cuando estamos en una carpeta de desarrollo, estamos tratando un lenguaje apelativo, persuasivo, tratar que el otro entienda que ese proyecto es maravilloso, si no, no me lo compra. Entonces, la motivación del director, del guionista y del productor tienen que estar encaminados a conseguir ese objetivo. A que nuestra película es una pieza única, maravillosa, y tiene un diferencial respecto a todo el otro universo. Si nosotros no nos creemos eso para venderla, tampoco la vamos a poder hacer, tampoco la vamos a poder distribuir. Igual el trabajo audiovisual es un trabajo muy arduo y merece básicamente una pasión expresada. Y para mí la motivación tiene que ver con eso, con una pasión expresada en un documento. ¿Qué más tiene que tener esa carpeta? Como les decíamos antes al inicio, el presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto tiene que ver con una estimación, una presunción de los costos necesarios para llevar hacia adelante ese proyecto. ¿Cuánto sale? ¿Sí? Y acá, lo que nosotros trabajamos, después lo vamos a ir ajustando, es sobre un presupuesto de máxima. ¿Por qué hicimos presupuesto de máxima? Porque el proceso de una película es largo, ¿sí? Largo, arduo, tiene 8.000 elementos que pueden hacer tambalear una producción. Lo que tratamos de hacer con un presupuesto de máxima es tener las espaldas cubiertas. Espalda cubierta dentro de el acaecimiento de fenómenos previsibles. Por ejemplo, cualquier película que se haya hecho con un presupuesto de máximo y le haya tocado tener rodaje en la pandemia, va a tener que reformularse, porque nadie pensó hace 6 meses o un año, cuando estaba haciéndose el presupuesto de una película que se iba a filmar en febrero, que iba a tener que paralizar su rodaje porque iba a aparecer un virus que no nos iba a dejar estar más de 1 metro de distancia y nos iba a mantener 60 días en nuestra casa. Digo, eso no es un imponderable que nadie pueda haber previsto. Pero entonces el presupuesto máximo lo que tiene que ver es con, yo lo defino siempre como, ¿lo ven ahí? Una estimación holgada, pero ajustada, que nos permita estar cubiertos frente a imponderables. O sea, que nos dé cierta clase de soltura frente a lo que pueda pasar. Lo que pasa es que no puede ser descabellado. Y también hay imponderables que, por ejemplo, en Argentina, la inflación anual hace que sea muy difícil presupuestar. Hay que estar trabajando todo el tiempo con algo que se llama actualización de presupuesto. Al momento de presupuestar, ya lo van a ver más adelante, no es objeto de esta materia, pero tenemos que pensar también en 2 conceptos básicos al momento de presupuestar. Los costos nuestros que tenemos por encima de la línea y por debajo de la línea. Estos 2 conceptos, costos por encima de la línea y por debajo de la línea, obedecen a una manera de clasificar que tiene la industria. Los costos por encima de la línea, algunos le dicen el costo de los talentos, ¿sí? Que son los costos que no están nomenclados en un valor de mercado, ¿sí? Sino que tienen un valor de negociación específica con cada uno de los que van a estar interesados en estar en nuestra película. ¿Sí? Darín, ¿cuánto es el honorario de Darín? El honorario de Darín no está nomenclado por la Asociación Argentina de Actores de lo que sale a un protagónico. No es lo mismo el protagónico de Darín que el protagónico de alguien que recién egresó de la Escuela de Arte Dramático y tiene un costo fijo de mercado. Por otro lado, los costos por debajo de la línea sí son los costos objetivos, los valores de mercado. Repito, yo tengo un tarifario por gremios que me dice SICA cuánto sale la semana de un DF o de un gaffer. También sé cuánto me sale el transporte, también sé cuánto me sale comprar cierta clase de vestuario. ¿Sí? Los costos por debajo de línea son aquellos valores de mercado establecidos por un tarifario o por un valor objetivo de mercado. Otro elemento que tengo que tener, dejando el presupuesto, que ya lo vamos a ver más adelante en otra de las materias de producción, es el plan económico, ¿sí? ¿Cómo lo voy a financiar?
¿quiénes van a invertir en mi proyecto? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? También lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los elementos que tenemos que también tener es el plan financiero. Digo, un cronograma que me permita a mí, un calendario que me permita a mí ver cómo voy a ir gastando ese flujo de dinero que he tenido cuando ha ingresado a mi caja, cómo lo voy a ir gastando. Otros elementos que tenemos que tener, como les decía hoy, digo, yo estoy ya entrando a pensar en cómo recuperar, es el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio se da como el cálculo de los ingresos, o sea, todo lo que me entra por theatrical, las pantallas de cine, por exhibición, ¿sí? Ventas nacionales e internacionales, y digo, las pantallas de cine hablamos en términos de espectadores, más las ventas nacionales e internacionales, cuánta gente tengo que meter en el cine, cuántas ventas internacionales tiene que haber en una película para poder por lo menos estar a mano con mi costo. Como dice acá, es el punto donde el proyecto deja de dar pérdidas para comenzar a dar ganancias. Y el estimativo de ganancias es otro documento que también lo podemos tener en la carpeta. Esta es una carpeta muy completa, estamos dando la carpeta más completa. Hay carpetas que no tienen tantas cosas, pero bueno, estamos dando el formato de carpeta más completa. Un estimativo de ganancias. Un estimativo de ganancias es una estimación, obviamente, que tiene en cuenta el costo de la película, o sea, cuánto me sale la película y cuánto voy a recuperar. Entonces, tomando lo que recupero menos el costo, me va a dar la ganancia. ¿Sí? O sea, la cantidad de gente que meto en el cine, las ventas internacionales, nacionales, todos los formatos de monetización de esa obra, menos lo que me salió, me va a dar el estimativo de ganancias. También voy a tener que tener una carpeta, un cronograma o ruta crítica, o sea, cuánto tiempo voy a tardar en hacer mi película, desde que la empiece desde que cierre mi etapa de desarrollo hasta que pueda terminar la exhibición. Por último, los elementos que tienen que ver con los antecedentes, digo, decimos la filmobiografía, o sea, cuáles son los antecedentes del realizador o los antecedentes guionistas, del productor de la casa productora, del elenco principal, cabeza de equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los datos del contacto. Con quién se tiene que contactar para poder conectarse con este proyecto. Hasta ahí, entonces, nuestra carpeta de desarrollo. Repito, es una carpeta muy completa. Todos estos elementos son carpetas muy completas. Pero también hay procesos de desarrollo que solamente o se fraccionan y transitan búsqueda de financiamiento para el desarrollo de guión y van escalonando los procesos de desarrollo. Entonces, esta carpeta no va a estar al inicio de ese proceso, porque en principio es una idea con un tratamiento y después se busca financiación para el guión y después se va a escalonar esa etapa de desarrollo. Pero esta carpeta que han visto básicamente tiene los elementos principales de una carpeta. El otro elemento que les decía que es importante que es un elemento bastante reciente, no siempre se usó en los mercados, es el pitch, ¿no? El pitch es una presentación oral del proyecto que se usa o se utiliza en mercados, festivales de cine. Es una breve presentación oral por parte del equipo del proyecto, casi siempre es director, guionista y productor, o puede ser director y guionista, o puede ser director y productor. Usualmente director y productor, pero también puede usarse director, guionista y productor. Y por último, otro de los elementos importantes para conseguir la financiación es tener una idea. Digo, yo puedo decir, voy a firmar como Almodóvar, pero después no firmo como Almodóvar. Entonces, una idea muy breve de cómo se va a ver esa película, lo que estética va a perseguir. Por ejemplo, en un documental, ¿cómo va a ser el tratamiento de archivo de esa película? ¿Cómo van a ser las puestas de entrevista? ¿Qué estilo voy a tener? ¿Sí? Entonces, en un work in progress,
se ve el espíritu estético realizativo, la narración de una película. Voy acá, fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento, estamos pasando a fuente de financiamiento porque ya es el momento de pensar cómo vamos a tener que encontrar quién nos financie. Hoy dijimos que nuestra película iba a terminar su etapa de desarrollo cuando encontrara aportantes, ¿sí? Cuando pudiera consolidar el 100% de ese proyecto. Y las fuentes de financiamiento de una película, de una obra, son variadas, son muchísimas. Puede ser público o privado. No vamos a desarrollar mucho, lo pueden notar en el apunte que dejamos. Pero básicamente el cine en Argentina tiene un gran aporte en el Instituto de Cine. Un financiamiento público nacional, ejemplo INCA. Ahora ese financiamiento público también puede ser internacional. Hay fondos internacionales y nacionales, ¿sí? Todos los países suelen tener fondos de apoyo a la cinematografía. Si yo voy a tener una coproducción internacional, el coproductor, por ejemplo, vamos a ver un poquito de coproducciones, puede aportar a través del fondo que tiene su propio país. Entonces, los financiamientos públicos, porque decimos públicos, obedecen a financiamientos institucionales, a financiamientos que tengan que ver con instituciones, desarrollos institucionales, fondos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el financiamiento privado. Ese financiamiento privado tiene que ver con dos esferas también, lo nacional y lo internacional. En el nacional puede ser la venta a canales, de exhibición, adelante distribuidores, coproducción, o buscar productores asociados. Si gente que tenga parte minoritaria de la película y que aporte a esa película. Coproductor es conseguir un socio en coproducción, o sea, hacer dos dueños de la película, no solamente una. Y los canales nacionales también, por la ley de servicio de difusión audiovisual, tendrían que aportar a la producción de cine. Se puede vender también a los canales, puede haber preventas, hay esquemas de canales que se dedican a la producción de cine. Estas mismas alianzas se pueden dar a nivel internacional. También anticipo en ventas internacionales, en coproducciones, etcétera, etcétera. Hay infinitas fuentes de financiamiento, nosotros lo dejamos en el apunte que van a tener para revisar esta clase. Hay un detalle pormenorizado de diferentes fondos que se van actualizando en diferentes países y que obedecen también a una lógica de distribución en diferentes momentos históricos. Hay que ver cómo estarán los fondos este año, cómo se recuperan, cómo se establece una nueva lógica de distribución de fondos a nivel internacional. Entonces, estos fuentes de financiamiento nos permiten encontrar dinero para nuestra película. Por último, y para cerrar, y para repasar, muchos dicen que el desarrollo es la etapa en la que se consolidan los primeros contratos. ¿Sí? El productor firma un contrato con el productor ejecutivo para desarrollar. También hemos tenido que comprar un guión, o opcionar la compra de un guión. Digo, ¿qué es opcionar la compra de un guión? Yo no tengo plata para pagar todo el guión, y no sé si mi película la voy a hacer o no, no sé si voy a encontrar financiamiento para mi película, no, entonces opciono la compra del guión. Y le digo al guionista, mira, por 2 años y por esta plata, que es muchísimo menos de lo que pagaría si tuviera el guión final, te pido por favor, o establecemos un acuerdo en que vos no vas a poder ofrecerle durante estos 2 años a nadie este guión. Entonces, ese guión lo reservamos para nosotros por un monto menor y puedo salir a buscar financiamiento con ese guión. El director, obviamente, que va a tener que estar acompañando en todo este proceso de desarrollo, porque estamos hablando de
su película. En el modelo hollywoodense, este esquema no se da tan claramente porque los estudios desarrollan y lo llaman ya, digo, encuentran financiamiento y ya lo llama al director para meterse en la PDC. El director no va remando para meterse en el desarrollo de la película. Entonces, para cerrar, repito, les dejamos apuntes para que puedan consultar, pero para cerrar tenemos que pensar el proceso de desarrollo como el momento que empieza con la ideación de un proyecto, o sea, con la idea matriz de un proyecto, y termina con el proyecto desarrollado, ¿sí? Sabiendo que lo podemos pagar, de dónde lo vamos a poder conseguir los fondos para poder pagar los costos de este proyecto y cómo los vamos a recuperar. Nos vemos en la clase.